Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente. Para ello, como siempre, vamos a primeramente orar a Dios. Es muy importante tengamos la comunión con el Señor, ¿no? Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos ponemos, Señor, en tus manos en forma incondicional, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor, para poder comprender de tu palabra, Señor Dios Santo Celestial. Dios mío, necesitamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender de tu palabra, sino no solamente comprender, sino también, Señor, poner en práctica tu palabra, Dios Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar ya iniciando la clase. Gloria a Dios. Bueno, el tema de esta noche es haciendo discípulos. Repito, haciendo discípulos. Ahí dice el compromiso del ministro y el evangelismo y discipulado, ¿no? Compromiso del ministro con el evangelismo y discipulado. Bueno, hermanos, este tema es lo que vamos a desarrollar en este día. Bien, el resumen breve de la lección es: esta lección definirá los conceptos vinculados al discipulado y a la preparación de discípulos. También proveerá un camino útil en la evaluación necesaria para facilitar la preparación de discípulos en la iglesia local. O sea, en esto vamos a tocar dos puntos importantes. Uno es concepto vinculado, lo que es el discipulado. La otra parte es la preparación de los discípulos, ¿no? También vamos a ver el camino útil, la evaluación, que son importantes para facilitar la preparación de los discípulos en la iglesia local. Bueno, ¿qué queremos de esta clase? Resultados de aprendizaje. El estudiante podrá analizar áreas de habilidad en el enfoque utilizado en la iglesia local para el discipulado y la preparación de los discípulos. Vamos a ver, hermanos, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es preocupante es que no estamos habituados al discipulado, o sea, a la enseñanza, al aprendizaje de la palabra del Señor. Eso estamos viendo todo este tiempo, ¿no? No solamente en nuestra iglesia local, sino en muchas partes, hermanos. Esta es una gran necesidad. Entonces vamos a determinar también los pasos, los métodos efectivos a tomar para reforzar la preparación de los discípulos de la iglesia local. Bueno, eso es lo que queremos, el resultado de este aprendizaje de esta noche. Aquí, en la parte de la introducción, antes de que Jesús ascendiera al cielo, confió a sus discípulos la misión de multiplicar, ¿no? Antes de ir al cielo. Dios ha encomendado, el Señor Jesucristo en este caso ha encomendado a sus discípulos que teníamos que multiplicarnos, ¿no? De que ir el evangelio a toda criatura, dice, ¿no? Tenemos que llenar las naciones, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Señor, hermanos, ¿no?
Entonces, con una tarea tan grande vino la gran promesa. ¿Cuál es la promesa de nuestro Señor? Jesús estaría con ellos siempre. El Señor estaría siempre con nosotros, hermanos, respaldando su obra, porque Él es el autor, Él es la cabeza de la iglesia, ese nunca olvidemos, ¿no? Por eso, hermanos, es la gran comisión. La gran comisión tiene fundamento de la misión de la iglesia. Esa gran comisión de llevar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es la misión más grande que ha encomendado, ¿no?, a la iglesia. No ha encomendado a los ángeles. Él podía hacerlo, ¿no?, de una manera sobrenatural, pero sin embargo, Él usa a nosotros, a los seres humanos, en este caso, aquellos que nos hemos convertido al Señor, hermanos, que estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de conocerle más, ¿no?, a Él, y cada vez que conocemos más a Él, vamos a estar más comprometidos con esa gran comisión. En esta parte vamos a definir lo que es el discipulado. ¿No? ¿Qué significa la palabra discipulado? La palabra discipulado significa estudiante, estudiante. Todo el tiempo de nuestro peregrinaje en este planeta Tierra, tenemos que ser estudiantes, tenemos que seguir aprendiendo hasta el último momento de nuestra vida, inclusive vamos a seguir aprendiendo lo que es la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice aquí, un discípulo es alguien que se convierte estudiante de otro, ¿no? Hermanos, aprender de los demás es importante, ¿no? Un discípulo cristiano es aquel que se convierte en un estudiante de Cristo, quien sigue sus pasos, su forma de vivir, poner en práctica sus enseñanzas. Aquí hay dos cosas muy importantes que acabamos de mencionar. Dice, se convierte en un estudiante de Cristo, estudiar a Cristo. El gran ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor. Y no solamente ello, ¿no?, sino que seguir sus pasos, más que todo en la forma de vivir. La forma de vivir es importante. Y poner en práctica todas sus enseñanzas. Sus enseñanzas son válidas para este tiempo. Nunca pasa de moda. Sigue siendo importante, ¿no? El discipulado es un proceso, ¿no? El discipulado cristiano es un proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo, son equipados por el Espíritu Santo para llegar a ser cada vez más como Él. En esta parte yo quiero detenerme cuando dice discipulado, es un proceso. Crecer en el Señor Jesucristo, ¿no? Crecer en el Señor Jesucristo. En Él está hablando. Y somos equipados a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él está con nosotros. Jesús nos ha prometido de enviar al Espíritu Santo, ¿no? Hoy es una realidad que está con nosotros, en nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y cada vez llegar a ser más como Él, nuestro modelo. Nuestro modelo siempre es Cristo Jesús, ¿no? Se funda en el llamado de Dios a ser transformado a la imagen de Cristo. Cada vez que nosotros, hermanos, estudiamos, conocemos, pasan los días, tenemos que transformarnos a la imagen de Cristo, ser como Cristo. Alguien decía, somos pequeños Cristos aquí en la planeta Tierra, ¿no? Este proceso requiere que los creyentes respondan continuamente a la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Es un proceso, todo el tiempo. Cuanto más nos sometemos a Dios, en este caso al Espíritu Santo, hermanos, vamos a seguir creciendo en ello, porque Él nos examina nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones, ¿no? Y tenemos que siempre comparar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros luz, para nosotros es nuestro consejo, nuestro manual
¿no? Que todo el tiempo tenemos que estudiar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Ahora vamos a ver, hermanos, aquí las marcas de un discípulo. ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo se caracteriza este discípulo? Dice, mente transformada. Hermanos, en el Señor siempre vamos a transformarnos, ¿no? En el conocimiento de Él, ¿no? Hermanos, la transformación continúa, hermanos, ¿no? Y además de eso, nuestro carácter también va a ser transformado nuestro carácter, ¿no? No podemos decir, yo soy así, y si les gusta, pues soy así, muchas veces decimos, ¿no? Pero sin embargo, nuestro carácter cada vez tiene que cambiar, hermanos, ¿no? Entonces, eso hace el discipulado. Las relaciones transformadas también, ¿no? Tenemos que relacionar, somos seres comunitarios, nos necesitamos los unos con los otros. Yo necesito de mis hermanos, yo necesito de mis colegas pastores. Y todos así, hermanos, nos necesitamos, ¿no? Esas son las relaciones. Los hábitos, o sea, los costumbres, tienen que ser también transformados, ¿no? A hábitos malos que a veces no nos benefician nada, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ser transformado, ¿no? A través del discipulado. Servicio transformado también. Hermanos, no nos olvidemos que una de las cosas que se caracteriza, hermanos, del Hijo de Dios, en este caso el discípulo, hermanos, es el servicio. Jesús fue un ejemplo claro de lo que Él ha venido a servir. Yo no he venido para ser servido, dice, ¿no? Sino a servir. Imagínense Cristo en la tierra, hermanos, sirviéndonos. Y nos ha dado mucho ejemplo de su servicio, ¿no? Cuando ha lavado los pies de los discípulos. Ahí vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza del servicio, ¿no? La influencia transformada también, como hijos de Dios, como tenemos el carácter de Cristo, hermanos, tenemos que ser influyentes primeramente a nuestra familia, como dice la palabra de Dios, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Jerusalén es nuestra casa. Hermanos, Judea es nuestro alrededor, los vecinos, nuestra población. Y así, hermanos, un discípulo tiene que ser influyente, ¿no? Bueno, continuamos adelante. Hacer discípulos. Perdón. Hacer discípulos es la salida del discipulado. Perdón, ¿qué dice ahí? Hacer discípulos es la salida del discipulado. Un discípulo que está siendo transformada a través de la obediencia a Cristo en una comunidad de otros creyentes, obedecerán naturalmente el mandato de Cristo de ir a ser discípulos. No tenemos otra salida. El mandato es bien claro para cada uno de nosotros, ¿no? Hermanos, a través de la obediencia vamos a ser transformados. Y esto, hermanos, va a influir hacia la comunidad, a otros creyentes también. Repito que no somos solitarios nosotros, hermanos. Vivimos en una comunidad y en la iglesia también tenemos que estar en contacto con los demás, ¿no? Entonces, esto nos hace, hermanos, que tenemos que seguir aprendiendo de ser discípulos y a la vez también hacer discípulos. No solamente nosotros vamos a recibir el discipulado, ¿no? Sino nuestro deber también es hacer discípulos, hacer que otros también tomen el discipulado. Muy bien. La cita bíblica, hermanos, que es para muchos seguramente es muy familiar esta cita bíblica, cuando dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente
estoy con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. No es la versión 60, es otra versión, ¿no? Pero es más claro, creo, este versículo, ¿no? Voy a volver a leer, dice, hacer discípulos. ¿A dónde tenemos que ir? A todas las naciones, a todas las etnias. ¿Cuál es nuestro deber? Bautizándolos en el nombre del Padre. Y luego, hermanos, enseñándoles a obedecer todo lo que os ha mandado. Y la promesa es que siempre el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Por eso en este pasaje de las Escrituras nos proporciona claridad sobre el papel y la participación de cristianos en el reino de Dios, ¿no? Aquí nos está indicando cuál es nuestro deber. Con claridad nos está hablando, ¿no?, de participar dentro del reino de Dios. Dentro del texto griego, estos versículos son mandamientos, dice, ¿no? En este versículo, en el texto griego, en el texto original que ha sido escrita la palabra de Dios, son mandamientos, dice. Son mandamientos imperativos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que obedecer, es para obedecer. Esas palabras cuando dice ve, ¿no? Haz, dice, bautiza y enseña. Ve la necesidad de hacer discípulos. Hazlo discípulos, ¿no? Y luego bautízalos y luego enseña, no solamente el pastor, los líderes tienen que hacer esa enseñanza, ¿no?, sino también el discípulo, hermanos, su deber es enseñar. Bueno, la diferencia entre el discipulado y hacer discípulos. Vamos a ver, hermanos, esa diferencia entre el discipulado y hacer discípulos. ¿Qué hace? Liberación. No, liberación, desarrollo, puesta en marcha. No, nos liberamos. Cuando, hermanos, realmente tomamos el discipulado en serio, las cosas de Dios, hermanos, cada día vamos a seguir creciendo en el Señor, en el conocimiento del Señor, ¿no? Liberación. Y además de eso, hermanos, es un desarrollo, hermanos. Cuando uno estudia, cuando uno se pone en las manos del Señor, vamos a comprender, hermanos, qué falta nos hace, ¿no? Y de esa manera vamos a desarrollar el conocimiento al Señor. Y luego puesta en marcha, ¿no? No solamente tenemos que ser oidores o solamente aprender y no poner en práctica, tenemos que colocar en práctica, ¿no? Aquí hay, hermanos, una actividad participativa. Grupos, reflexiones sobre los siguientes preguntas, dice, que podemos reflexionar. ¿Cuál es la base bíblica para el mandato de la iglesia de ser discípulo? Ya hemos visto, ¿no? Hay muchos pasajes bíblicos, pero es más claro en Mateo 28, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, casi toda la escritura, toda la Biblia nos habla de ser discípulos, ¿no? ¿Cómo se entiende el pasaje discutido en el componente? Sería bueno analizar ese pasaje bíblico, ¿no?, de Mateo. ¿Se te ocurre otro ejemplo? Dice. ¿Experimentaste algún desafío sobre tu propia comprensión del discipulado, de que otros puedan obtener? Dice, hermanos. Hermanos, sentimos un desafío en nuestro ser, que otros también aprendan, que otros también crezcan en el conocimiento de Dios, ¿no? Sino es a través del discipulado, ¿verdad? Si sentimos ese desafío, hay que hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería el mundo si los primeros discípulos no hubieran obedecido a la misión de Jesús? Hermanos, recordemos que la iglesia primitiva, para nosotros es un ejemplo bien claro. En el libro de los Hechos nos habla, ¿no?, cómo los discípulos, hermanos, más que todas sus actividades eran, aparte del templo, también estaban en las casas. En las casas, hermanos, hacían servicios, ¿no? ¿No es cierto? Ellos nos han dejado también un ejemplo bien grande, ¿no?, de hacer discípulos. Bueno, hermanos, continuando con la lección, llegamos a este tema, el papel de la iglesia en la formación de discípulos.
¿Cuál es el papel de la iglesia en la formación de los discípulos? Vamos a ver eso. La iglesia local como un entorno natural para el discipulado. ¿Dónde se van a formar los discípulos? Sin duda alguna es en la iglesia local. Para nosotros la IDP ver, ¿no es cierto? Ahí es donde tiene que formarse discípulos, ¿verdad? Así dice este autor Marx Weber. El discipulado y la transformación de discípulos no ocurre de forma aislada. Se trata de ser parte del cuerpo y hacer discípulos juntos. Discipulado y la transformación de discípulos no ocurre en forma aislada. No podemos crecer, hermanos, así en forma aislada, ¿no? Al otro lado, sin importar a los demás. Necesariamente tenemos que estar unidos, ¿no? Tenemos que intercambiar la enseñanza. Se trata de ser parte del cuerpo, hacer discípulos. Somos una iglesia unida, como indica en la palabra de Dios mismo que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo, hermanos, no está dividido, no está aislado, no se va uno a otro lado de ninguna manera, sino más bien están muy ligados, ¿verdad? Los miembros de la iglesia trabajan en cooperación entre sí para cumplir la comisión de hacer discípulos, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Trabajamos juntos, cooperando. Hermanos, todos para cumplir la misión de hacer discípulos. Repito otra vez aquí, hermanos, voy a comentar una de las fallas, una de las falencias que las iglesias que hemos cometido es de formar discípulos. Una persona se ha convertido, ahí le hemos dejado, ¿no? Han hecho sobrevivencia. Gracias a Dios todavía permanecen, ¿no? Y muchos de nosotros también. Nunca hemos recibido un discipulado, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Las iglesias grandes, las iglesias numerosas, precisamente, hermanos, invierten mucho tiempo en el discipulado, de formar líderes, de formar creyentes de verdad, ¿no? Continuando, el otro punto dice, estos nuevos creyentes o no creyentes deben ser capaces de dar testimonio de las comunidades se forman en torno a Cristo y a su amor, dice, ¿no? O sea, tienen que tener la capacidad, hermanos, de testificar, de ser testimonio, cosa que la gente le vea, ¿no? Que hagan un impacto, una diferencia en la comunidad, ¿no? Y la gente tiene que preguntarse por qué ha cambiado y se van a dar cuenta de que tiene Cristo y su amor también, de su amor de Dios, ¿cierto? Continuamos, adelante. Creando un ambiente para el desarrollo, formación, discípulos. El ambiente que tenemos que crear, ¿no? ¿Cómo se van a formar, hermanos, a los discípulos? Número 1, confianza. Que debe haber, hermanos, confianza entre nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos un solo Padre. Así que, hermanos, tiene que haber esa confianza. Hay mucha gente que dice, no, yo no confío en los hombres, yo no confío en los hermanos, solamente confío en Dios, dice. Tal vez tienen razón. Pero el verdadero creyente, hermanos, el verdadero nacido de Dios, tenemos que aprender a confiar también en los demás, ¿no? Por otro lado, la gracia de Dios. La gracia, hermanos, el favor no merecido. El favor nunca nosotros merecemos, ¿no? Por su gracia somos salvos. Y esa gracia, hermanos, está en nosotros. El otro punto es la humildad. Característica del cristiano debe ser, ¿verdad? Jesús modelo, aprended de mí, que soy manso, humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. Así dijo Jesús, hermanos. Aprender la humildad, la sencillez, la transparencia, ¿no?
Otro de los puntos también es la sumisión, someterse a los demás, someterse a las autoridades. Hermanos, en muchos de los casos, todavía somos arrogantes, ¿no? Que no queremos someternos. La sumisión, hermanos, también es muy importante. Jesús, hermanos, un ejemplo claro de la sumisión al Padre. Y yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dice, hermanos, eso. Y luego la afirmación, así es, afirmar, creer lo que Dios hace por nosotros. Aquí hay, hermanos, otra actividad participativa también. Preguntas. ¿Cuáles son las prácticas que cultivan un ambiente de confianza en la iglesia local? Podemos hacer nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son prácticas que cultivan una confianza entre nosotros, ¿no? Preguntaremos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿existe eso en la iglesia? Hermanos, ¿hay esa confianza? Yo creo que en parte sí, hermanos, ¿no? Sí, tal vez algo todavía nos falta, pero sí, ¿verdad? Cuando hay actividades dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas que dificultan la confianza? ¿Por qué no confiar? ¿No? Ahí podemos enumerar muchas cosas, ¿no? Por eso no confían así. ¿Por qué es la gracia un componente indispensable en el discipulado? Preguntarnos también, ¿por qué la gracia? Hermanos, por gracia sois salvos, dice. La gracia inmerecida, la gracia infinita de Dios para con nosotros, ¿no? La humildad, la sumisión son imperativas en el progreso de convertir en discipulado, ¿no? No hay humildad, no hay sumisión, no vamos a poder, hermanos, desarrollarnos. No vamos a poder ser discípulos, hermanos, ¿verdad? Puedes pensar en qué la humildad y la sumisión puede ser abusada en la iglesia local. Muchas veces también hay abusos, ¿no? Cuando uno es humilde. Y eso habrá que hacer un análisis, ¿verdad? Eso es una pregunta que debemos hacernos también, ¿no? ¿Qué se puede hacer para crear una dinámica saludable en esta área? ¿Qué solución podemos darle? ¿Cómo podemos? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes, comenzar, especialmente en el liderazgo de la iglesia. No somos líderes, somos escogidos por la gracia de Dios y nuestro deber, hermanos, es nomás, hermanos, ser ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las formas tangibles en que uno puede afirmar a aquellos que están participando en el proceso del discipulado? Puede pensar en ejemplos de tu propia vida, en lo que te sentiste afirmado por otros, como ayuda eso en el crecimiento, ¿no? Aquí es importante considerar, hermanos, nuestro testimonio. Podemos pensar, soy ejemplo para los demás, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa actividad participativa es importante. Cuando las clases son presenciales, ahí, hermanos, sí se hace esto, ¿no? Hoy estamos virtual, no lo podemos hacer, ¿no? Bien. Continuando. Acciones que crean un ambiente saludable, dice, para ser discípulos, ¿no? Acciones que crean un ambiente saludable para ser discípulos. ¿Cuáles son esos? Ser líder, liderazgo auténtico. Tenemos que ocultar nada, ¿no? No tenemos que imitar a nadie. Somos únicos nosotros, ¿verdad? Somos únicos. No tenemos por qué imitar a otros predicadores, a otros creyentes. No, somos únicos. Así que, hermanos, tenemos que ser auténticos, ¿no? Por otro lado, relaciones saludables. En otras palabras sencillas, como se dice, llevarnos con todo bien, ¿no? Tener relaciones saludables, nada de peleas, nada de contiendas con nadie, ¿no? Y orientación misional, dice, nuestra orientación misional, ganar almas, cumplir
la misión de Cristo, la misión de Dios, ¿no? Hermanos, siempre debe estar en nuestra mente eso, ¿no? Tenemos que predicar, tenemos que ganar almas, tenemos que formar cristianos. En este caso, tenemos que hacer discipulado, ¿no? Tengo que aprender para enseñar a otros, ¿verdad? Continuamos con implementando los medios del discipulado. ¿Cuáles son, hermanos? La enseñanza es clave. Clave es la enseñanza, ¿no? Hermanos, todo el tiempo, repito otra vez, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Aprendizaje, ¿verdad? Además, tenemos que promover cursos, hermanos, para aprender la palabra de Dios. Hay temas pendientes que todavía no lo estamos desarrollando, queridos hermanos, ¿verdad? Tutoría o mentoreo. No somos seres solitarios, necesitamos consejo de alguien. Necesitamos que alguien, hermano, nos ayude siempre. Hermanos, tenemos que buscar, hermanos, ¿no? Tutores. Y nosotros mismos, hermanos, tenemos que volvernos tutores, enseñar, mentorear a aquellas personas que están recién, hermanos, encaminándose en el camino de Dios. Ellos necesitan la participación de los demás, especialmente de los antiguos, ¿no? Y tenemos que hacerlo eso, ¿no? A ver, muchas veces no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Como hace rato decía, hermanos, muchas veces decimos, yo no confío en nadie, pero es importante tener amigos, importante tener, hermanos, a líderes maduros, ¿no? Importante, hermanos, también confiar en nuestro pastor. Por otro lado, grupos pequeños. Así en lo grande, hermanos, no podemos desarrollarnos, ¿no? Pero sí en los grupos pequeños. La formación de grupos pequeños es importante también. Personalmente, hermanos, he estado viendo alguna vez, les he dicho, vamos a dividirnos, vamos a enumerarnos, 1, 2, 3, 4, 5, los unos al otro lado, el 2 al otro lado, el 3 al otro lado, y así sucesivamente. Ahora analicen esta parte de la palabra de Dios, este versículo analicen. Y realmente es sorprendente ver, ¿no? Cada uno participa, que dice, luego, hermanos, oramos juntos. Así, ¿verdad? Hermanos, estamos orando, hermanos, para que implementemos el GPS o los grupos familiares, como se llama. Aquí, hermanos, vamos a ampliar acerca de la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios es fundamental para la tarea del discipulado, ¿no es cierto? Es tarea muy importante, es fundamental para que tengamos un discipulado adecuado. El Señor no solo nos manda que hagamos discípulos, sino que modeló como debemos hacerlo, enfatizando en gran medida la importancia de la enseñanza, ¿no? Repetimos otra vez que la enseñanza es importante, ¿verdad? Hermanos, nos acostumbraremos a la enseñanza, a leer libros, a ver videos, ¿no? De enseñanza, ¿verdad? Hoy en estos tiempos tenemos esa gran posibilidad. Se ha abierto el campo para poder estudiar, así como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Hermanos, aprender, hermanos. La iglesia local debe comprometerse a enseñar la verdad bíblica, tal como lo hizo Jesús, ¿no? Comprender la enseñanza bíblica. Un ejemplo claro es nuestro Jesús. Jesús, hermanos, se pasaba enseñando. Él lo hacía en práctica con sus discípulos, ¿verdad? Más que todo, él usaba las parábolas. Llegaba a un lugar y era
era, hermanos, enseñar. Por eso se dice, Él es maestro de los maestros. Él enseñaba con autoridad, ¿verdad? Con claridad y con creatividad. Dice, aquí hay dos cosas. Consistentemente con autoridad. ¿Cómo podemos decir, cómo podemos enseñar con autoridad? Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Estudiando su contexto, ¿no? El texto y el contexto, ¿verdad? Con claridad y con creatividad, dice, ¿no? Podemos, hermanos, desarrollar nuestra creatividad también. Sin un compromiso inquebrantable de la enseñanza de la palabra de Dios, la iglesia local producirá creyentes que no comprenden cómo ser discípulos fieles. El analfabetismo bíblico conduce a la confusión, conflicto y compromiso que socava qué significa ser un discípulo de Cristo, ¿no? Hermanos, tenemos que tener un compromiso inquebrantable, inquebrantable. La pregunta que nos hacemos siempre, particularmente yo me hago, hermanos, hay muchas personas que estaban en la iglesia, ¿no? Y ahora ya no asisten. En la vida cotidiana podemos ver en cualquier parte, ¿no? Y le hablamos del Señor y la respuesta es, yo también era creyente, pero ¿por qué están así? ¿Por qué desabandonan la iglesia? ¿Por qué dejan, hermanos? Precisamente, hermanos, no estamos dando énfasis de la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso es vital, importante la enseñanza. El mentoreo. A primera vista, la tutoría y la enseñanza pueden parecerse actividades similares, dice aquí. Aquí el autor está indicando, a la vista así, la tutoría y la enseñanza pueden parecer actividades similares. Sin embargo, la diferencia entre los dos es significativa. La enseñanza se centra en el desarrollo de las habilidades, ¿no? En el desarrollo de las habilidades, mientras que la tutoría se centra en el desarrollo de la conciencia de la personalidad, ¿no? Hermanos, necesitamos, algo tenemos nosotros en nuestro corazón. Hay cosas, hermanos, que queremos, hermanos, que nos ayuden, ¿verdad? Así que, hermanos, es importante. Un mentor piadoso puede ayudar a un individuo a tomar conciencia de su personalidad a medida que sigue a Dios, ¿no? Una persona puede ayudar su conciencia, porque, hermano, a veces en la vida se nos presentan, ¿no?, situaciones difíciles, pero necesitamos un consejo, necesitamos, hermanos, una palmadita, necesitamos, hermanos, a alguien que nos diga, que nos oriente, ¿no? De esa manera, hermanos, vamos a formarnos, ¿ya? Bueno, continuando. La tutoría puede ayudar al aprendizaje, a construir un carácter fuerte para crecer en la fe. Nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una conversación personal frente a frente, hermanos, nos ayuda bastante, ¿no? Y no así cuando escuchamos una enseñanza en grupo, así, pero así persona a persona, sí, hermanos, ¿no es cierto? Bien, grupos pequeños, dice, grupos pequeños. Jesús enseñó en grupos pequeños. Jesús comenzó su ministerio con 12 hombres, no entrenados. Hermanos, los 12 que eran, dice, del pueblo, de la gente, ¿no? De la gente común eran ellos. Jesús les ha llamado. Hermanos, con eso, hermanos, ha comenzado. No eran entrenados, no eran profesionales, no eran estudiosos, ¿no? Pero sin embargo, Jesús comenzó a enseñar a esos 12 hombres. Pero su intención era entrenar completamente para que pudieran cumplir su misión después de que regresara al Padre, ¿no? Hermanos, cumplir su misión, el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo,
ha entrenado, hermanos, a los 12. Y cuando él se fue, ellos, hermanos, han dado su vida por causa del Evangelio, por causa de la misión, de su misión, hermanos. Ninguno de los discípulos, con excepción de uno, así dice la historia, los hermanos se han convertido en mártires. No solo Juan, el apóstol Juan, ha muerto, dice, así físicamente, ¿no? Con la muerte natural, ¿verdad? Jesús entrenó a su grupo, a su pequeño grupo a través de la instrucción. 3 años ha estado enseñando él, ha estado con ellos, vivía junto con ellos, caminaba junto con ellos. Hermanos, qué bonita enseñanza, ¿no? A menudo los apartaba de las multitudes para explicar más a fondo las verdades que había estado enseñando, ¿no? Les apartaba, vamos allá. Y ahí les enseñaba, ¿no? Los equipó a través de la asociación íntima con él. O sea, en otras palabras, él se ha ganado. Él se ha ganado para sí mismo, ¿no? Tenían, hermanos, una relación íntima, podían confiar en él, ¿no? Yo creo que en este tiempo también podemos hacer eso, hermanos, ¿no? De que enseñamos, porque cuando le enseñamos, no se olvidan, especialmente los niños. ¿Cuántos niños he visto o ya no eran niños, ya eran, por ejemplo, en su acto de graduación, en su festejo de su graduación bachiller, ¿no? Ellos mencionan, yo quiero en este momento abrazarle a mi maestra de la escuela dominical. Desde muy niño me ha enseñado y gracias a ella me he formado, ¿no? Esa clase de testimonios escuchamos, ¿verdad? Aquí otra vez, actividad participativa. En grupos 2 discutan las siguientes preguntas, dice. A ver, ¿qué preguntas? ¿Qué sucede cuando el enfoque de la enseñanza, los grupos pequeños y la tutoría no es el discipulado, ¿no? El enfoque de la enseñanza, los grupos pequeños y la tutoría no es el discipulado. Ahora hay que discutir eso, ¿no? ¿Qué sucede, dice? Con el enfoque de la enseñanza, los grupos pequeños, la tutoría no es discipulado, ¿no? Ahora hay que hacer un análisis. ¿De qué manera un enfoque débil en el discipulado obstaculiza el crecimiento espiritual? Hermano, nuestro deber es más que todo enseñar, discipular a los demás, ¿no? Porque con cultos de entretenimiento, así no vamos a lograrlo. Tiene que haber, hermanos, un discipulado intencional, ¿no? Programas elaborados, ¿no? Este mes, este trimestre vamos a lograr esto vamos a lograr, ¿verdad? ¿Qué fortaleza y desafíos hay cuando replanteamos los medios? Es decir, tutoría, enseñanza, grupos pequeños, para enfocarnos en el proceso, ¿no? Hay que discutir, hay que analizar, qué forma de desafíos hay, plantearnos. ¿Qué quiere decir tutoría? Enseñanza. Aquí tenemos, hermanos, un trabajo arduo para ello, ¿ya? Bien, me indican la hora para el descanso. Perdón. Proceso para hacer discípulos. ¿Cuál es el proceso de hacer discípulos? Creación, desarrollo de un proceso. Hermanos, estamos repitiendo varias veces el proceso, ¿no? Es poco a poco, no es noche a la mañana, ¿no? El discipulado, el desarrollo del discipulado. El procedimiento para el discipulado es simplemente el proceso que usted utiliza para formar discípulos, ¿no? En su guía que le muestra cómo ayudar a las personas a ir desde donde están en este momento hasta alcanzar una relación más cercana con Jesús, ¿no? Ayudar, hermanos, a las personas en la situación donde están ellos,
Porque al convertirse ellos, todavía, hermanos, no saben los pasos correspondientes que van a dar, ¿no? No saben ellos. Pero a medida que enseñamos, hermanos, van a alcanzar a una relación más cerca de Dios. Y qué bonito es ver, ¿no?, que una persona ha crecido en el Señor. Inclusive cuando pasan ya años y ellos continúan, si es que nosotros hemos dado una enseñanza adecuada, hermanos, estoy seguro que esas personas van a permanecer en el Señor, no se van a desviar, no se van a quedar así, ¿verdad? Pero es importante el discipulado. Pasos del proceso. Desarrollar una visión compartida de hacer discípulos, una visión darles. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, a participar, ¿no? La importancia de hacer discípulos, ¿verdad? Una visión. Identificar, establecer oportunidades de crecimiento, ¿no? Hay oportunidades para el crecimiento, siempre hay. En el Señor, en la palabra de Dios, encontramos esas grandes oportunidades para el crecimiento en el discipulado, ¿no? Luego también evaluar, ¿no?, y alinear las actividades del ministerio, ¿no? Hacer una evaluación. La evaluación es importante, ¿no? Y alinear en qué estamos fallando, cuáles las actividades que vamos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y vamos a desarrollar estos temas. Vamos a hablar acerca de la visión compartida para ser discípulos, ¿ya? Cada ministerio debe tener una visión claramente articulada para ser discípulos, ¿no? Cada ministerio. O sea, en este caso, ministerio, damas, caballeros, niños, jóvenes, músicos, y todos los ministerios, hermanos, ¿no?, deben tener una visión clara. ¿A dónde llegamos? ¿Qué queremos hacer en la presente gestión? ¿Cómo vamos a desarrollar el discipulado? ¿Cómo vamos a hacer la enseñanza? ¿No? Una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es una imagen descriptiva de los resultados deseados, su plan de hacer discípulos, ¿no? ¿Qué queremos ver más adelante? En este año, ¿qué queremos lograrlo? En este trimestre, ¿qué queremos lograrlo? Los siguientes años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que deseamos? Yo creo que, hermanos, tenemos que hacer una pregunta, y no solo para dentro del ministerio, ¿no?, sino nuestra vida misma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Es muy importante tener una visión clara. Una declaración de visión responde a las preguntas, dice. ¿Cuáles son esas preguntas que responde la visión? La visión responde: ¿quiénes somos? ¿Y qué estamos tratando de lograr? ¿No? La pregunta: ¿quiénes somos? Nosotros somos un ministerio de, vamos a decir, caballeros, ¿no? Ministerio de caballeros somos. ¿Qué estamos tratando de lograr ahora como ministerio de caballeros? ¿Qué vamos a lograr este año en esta gestión? ¿No? Y así preguntarnos cada uno. Por eso dice, la declaración de la visión responde a la pregunta: ¿quiénes somos? Preguntarnos, ¿no? Para, en este caso, hermanos, para elaborar la visión también, ¿no? Una visión clara ayuda a establecer metas de hacer discípulos a corto, a largo plazo, así como a identificar las fortalezas, debilidades en nuestro método del ministerio. Esta es una cosa importante, ¿no? ¿Qué hace, hermanos? Nos ayuda. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Tanto corto, a largo plazo, ¿no? ¿No es cierto? Que este año, para los siguientes años, ¿qué vamos a hacer? Así como identificar también nuestras fortalezas. ¿Qué fortalezas tenemos? Sin duda alguna, tenemos muchas fortalezas.
lo tenemos, hermanos. No, a veces miramos las cosas negativas, pero sin embargo, cada uno de nosotros en el Señor tenemos fortalezas, que en muchos de los casos están dormidas ahí, ¿no? Y también debilidades, ¿no? Tampoco vamos a ocultar las debilidades. Ahí tenemos debilidades y hay que reconocerlo, ¿no? Dice, en otras palabras, la visión nos da una idea concreta con la que comparar nuestros resultados. Proporciona un marco de ayuda a evaluar la efectividad de nuestras acciones, ¿no? La visión es una idea concreta para ver resultados. ¿Qué resultados tenemos, no? ¿Verdad? Proporciona un marco de ayuda para poder evaluar qué acciones hemos hecho durante la gestión, ¿verdad? De esta manera, hermanos, hay que desarrollar la visión. La visión es importante. La Biblia mismo dice, ¿no? Sin visión el pueblo perece, dice. No sabe a dónde está yendo. No tiene un rumbo definido, ¿no? Sino cualquier lado está yendo. Es como un cazador, ¿no? Dispara, sin apuntar, hermano, su objetivo. Y alguna vez lo pilla también, ¿no? Cae, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una visión clara, definida, así vamos a caminar. Identificando, estableciendo oportunidades del crecimiento, ¿no? Repito, identificando, estableciendo que hay oportunidades de crecimiento. En esta etapa, el objetivo es identificar qué ministerio ya están trabajando en alineación con la visión y qué oportunidad de crecimiento debe crearse, ¿no? Identificar qué estamos haciendo. Estamos trabajando, estamos alineados con la visión que tenemos. ¿Qué oportunidades de crecimiento hay? ¿O cómo podemos crear oportunidades para crecimiento, para desarrollar, hermanos, ¿no? Es importante recordar que Dios nos ha confiado la responsabilidad de elaborar ministerios que logren sus fines, ¿no? Dios siempre nos ayuda. Por eso, hermanos, esa cita bíblica, hermanos, dice, yo estaré con vosotros, dice, con vosotros, en vosotros, dice el Señor, nos ayuda. La responsabilidad de elaborar, hermanos, que podamos tener logros, ¿no? Como deseamos tener logros en cada ministerio. Bien. Objetivo es que todos crezcan. Nuestro objetivo principal siempre es todos que crezcan, que desarrollen. Por ejemplo, como pastor, hermanos, los pastores siempre tenemos ese deseo, ¿no? Que crezcan, hermanos, ¿no? Y para ello, ¿qué necesitamos? Hermanos, vamos a quedarnos un momentito aquí, ¿eh? Nadie me ha dicho la hora. Por favor, vamos a descansar. ¿Listo? 10 minutos. Amén. Dicen amén. A ver, digan un amén. Amén, pastor. Bien, pastor. Bendiciones, hermanos. Amén. Descansito. Pueden tomar su café. Ya. Bien, hermanos, hermanas. ¿Me escuchan, verdad? Hola. ¿Están escuchando? Amén, pastor. Amén. Ya, vamos, continuamos, hermanos. Ya estamos acabando. Paciencia. El objetivo es que todos crezcan, ¿verdad? Todos queremos que crezcan. Como líderes, hermanos, nuestro deseo debe ser que todos desarrollen, ¿no ve? Para cualquiera, hasta en la casa, el padre de familia dice, no quiero que crezca mi hijo, con valores, con todo lo bueno, ¿no? Así que, hermanos, nosotros también de la misma manera, hermanos, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos? Conectarnos.
conectar, ¿no? Y luego, hermanos, crecer. En esa parte de conectar, hermanos, con el Señor, siempre estar en el Señor. Ya mencionamos que nuestro modelo perfecto es Cristo Jesús, ¿no? A la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios mismo, ¿no? Entonces, crecer todo el tiempo, hermanos, crecer. Luego, hermanos, lo otro es servir, ¿no? Y desplegar. Aquí vamos a entrar a evaluar y alinear su actividad ministerial. Dice, construir una matriz de madurez, identificar las etapas esenciales del proceso discipulado, el objetivo deseado, ¿no? Construir una matriz de madurez, alcanzar la madurez. No, eso es importante, que alcancemos, maduremos en el Señor, ¿no? Hay etapas esenciales en ese proceso del discipulado, ¿no? ¿Qué queremos hacerlo? Que haya maduros en la iglesia, ¿no? Lamentablemente a veces no se ve eso, ¿no? Hablamos y cuando vamos a la palabra del Señor no responden y están muchos años en la iglesia, ¿no? Pero tengamos paciencia que los hermanos también pueden desarrollar. El otro punto es identificar los ministerios principales en su iglesia, ¿no? ¿Qué ministerios principales hay? No, en este caso, para mí, hermanos, en este momento serían las damas, caballeros, niños jóvenes, ¿no? Sin desmerecer los otros ministerios. Los ministerios de música juegan un papel importante, así todos, pero lo más importante sería, ¿no? Coloque los ministerios en la matriz, dice. Analiza cómo cada ministerio está contribuyendo en cada etapa de hacer discípulos, ¿no? Nuestro objetivo tiene que ser, hermanos, siempre hacer discípulos. Por ejemplo, en el ensayo de la música, ¿no? Hermanos, compartir la palabra de Dios, hacer discipulado, ¿no? En una visita, por ejemplo, también, nuestro objetivo siempre sería, hermanos, hacer discípulos e enseñanza, ¿no? El otro punto es evaluación, medir el impacto de cada ministerio. Hermanos, es importante medir hasta dónde hemos avanzado. Y a propósito de ello, este domingo tenemos, ¿no? Sesión de negocios. Va a estar moderando el supervisor departamental, ¿ya? Para ello, tenemos que preparar nuestros informes. El día martes les he esperado con los respectivos papeletas de formularios, en este caso, ¿no? Para presentar el informe. Entonces, les espero el día jueves y esta semana tenemos, y domingo en la noche estaremos presentando nuestro informe. De esa manera vamos a estar midiendo también, ¿no? Cómo hemos hecho esos 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿no? Haga la siguiente pregunta, dice. ¿Este ministerio está diseñado para desarrollar a lo menos una de las marcas del discipulado? ¿No? Preguntarnos. ¿Está diseñado para desarrollar, ¿no? La marca del discipulado, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué tan bien está ayudando este ministerio a las personas a crecer? Siempre, hermanos, el objetivo es crecer, hermanos. ¿Está ayudando este ministerio? Hacemos la pregunta, ¿no? Las personas participan de forma proactiva en la actividad de grupos. Hay participación de las personas, acuden al llamado, ¿no? Tenemos que hacer esas preguntas. ¿Es necesario reemplazar algún ministerio? Dice. Tal vez algún ministerio no está cumpliendo bien su función, ¿no? Entonces, evaluar. ¿Hay alguna marca de discipulado que podamos estar pasando por alto? Dice. Hermanos, en otras iglesias hay ministerios, hay diversos ministerios
hay ministerio de ancianos, hay ministerio de, inclusive de hermanas solteras, solteros, así, de viudos. Y así en las iglesias crecidas, hermanos, tienen esos ministerios, ¿no? Bien. Mira, ya estamos concluyendo. La formación de discípulos es el centro de la misión de la iglesia en el mundo, dice. La formación de discípulos es el centro de la misión de la iglesia en el mundo. El propósito de la iglesia fundamental es hacer discípulos, formar discípulos. Las iglesias que han comprendido, hermanos, esto, tienen crecimiento, tienen un desarrollo. Por eso hoy en día se habla fácilmente de una membresía de 1.200, de 2.000 miembros, ¿no? En una iglesia local. Pero, hermanos, su fuerte principal es hacer discípulos. Tienen su propio, hermanos, su propio centro de enseñanza. Creo que nosotros también vamos a apuntar a eso, ¿no? Tener nuestro propio centro de enseñanza, ¿verdad? Entonces, la misión de la iglesia en el mundo es formar discípulos. Si no fuera por el discipulado, la iglesia no existiría hoy. ¿Para qué existiría la iglesia? ¿No? Si no es un centro de formación de discípulos. Entonces la gente se quedaría en su casa, ¿no? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Hermano, la iglesia está puesta para ser discipulado, para enseñanza de la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, ¿no? Cristo mandó a la iglesia a hacer discípulos. Esa es la tarea fundamental, de hacer discípulos. Hacer discípulos no es solamente una obligación de la iglesia, sino que también es el resultado natural de ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios mismo nos guía, nos pone en nuestro corazón para hacer discipulado, la enseñanza, ¿no? La enseñanza es importante, ver, hermanos, a un hermano que comete errores. Hasta a veces uno se culpa, dice, ¿no? ¿Por qué ha cometido? Yo no estoy enseñando bien. No estamos haciendo un verdadero discipulado, decimos, ¿no? Entonces, hermanos, Cristo nos ha mandado a ser discípulos. Es obligación de la iglesia, dice aquí, ¿verdad? A todos los creyentes, pastores, líderes ministeriales y laicos, se les confía responsabilidad de cumplir de la gran comisión. Dios nos está dando esa responsabilidad de cumplir con la gran comisión, ¿no? Es una responsabilidad que un día tenemos que rendir cuentas a Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho con nuestro liderazgo? Dios nos ha confiado, ¿no? Para llevar el mensaje de Dios y, más que todo, como estamos enfatizando en esta clase, de hacer discípulos. No es obra de unos pocos, sino la misión de todos los que se identifican como discípulos de Cristo. La misión es de todos, de todos. Nadie puede decir, yo no estoy llamado para hacer discípulos. De una manera a otra, de otra manera, usted va a contribuir con el don que le ha asignado el Señor. Tiene que cumplir, hermanos, esa misión de hacer discípulos. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos concluido. Hermanos, si hay alguna participación de parte de ustedes, me gustaría, hermanos, escucharles, no retroalimentarlos. Y tal vez alguien también quiere agregar algo más de lo que no se ha mencionado con relación al discipulado.